están todos? Mi nombre es Jason David Ruiz Naranjo. Les vengo a hablar sobre un ensayo que trata sobre los derechos humanos. Les voy a hablar de la historia. Empezamos por ahí. El Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha crecido considerablemente desde su modesto comienzo. Hace unos 70 años, la organización comenzó como una pequeña visión ubicada en la sede principal de las Naciones Unidas en el decenio de 1940. Más tarde la división se trasladó a Ginebra y pasó a ser el Centro de Derechos Humanos en el decenio de 1980. La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 1993, la comunidad internacional decidió establecer un mandato de derechos humanos más sólidos y con mayor apoyo institucional. El crecimiento y las actividades de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos ha sido paralelo a las fuerzas que ha adquirido el movimiento internacional de derechos humanos. Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptará la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, redactado como una ideal común por lo que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. La declaración establece por primera vez en la historia de la humanidad los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de todos los seres humanos que deben gozar. Más adelante les explicaremos eso. La siguiente es la evolución histórica. Muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces las normas de comunidad concebidas en la relación de orden cósmico no dejaban espacio para hacer el humano como sujeto singular, coincidiéndose el derecho primariamente como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad estamental tenía su centro de grupo como la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que implica que no se concedían facultades propias del ser humano, en cuenta que tal facultad es de exigir o reclamar algo. Por el contrario, todo poder atribuido al individuo derivaba de un doble estatus: el sujeto en el seno de la familia y el de la sociedad. Fuera de estatus no habría derechos. La conformación del concepto. La idea de derecho subjetivo básica para concebir los derechos humanos fue anticipada en la Baja Edad Media por Guillermo de Ockham, que introdujo el concepto de ius fori o potestad humana de recibir una cosa propia en juicio. La introducción de este ensayo sería: hoy en día los derechos humanos han adquirido preponderante importancia en el ámbito internacional. Su protección es obligatoria por todos los estados. Asimismo, se encuentra prescritos en los instrumentos internacionales. El problema que se presenta cuando hablamos de este tema no es el desarrollo de sus antecedentes históricos, la explicación de sus fundamentos filosóficos, jurídicos, políticos o su precisión de sus caracteres, sino debe ser respetado y cumplido por todos los estados del mundo. Los derechos de la actualidad siempre están ligados al Estado del Derecho democrático que ha adoptado un país o Estado y su formación de gobierno. Por ello, el estudio de este tema debe ser basado en un trabajo objetivo e imparcial, es decir, científicamente, para que sea considerado como ciencia y no como dogma para todos. Cuando hablemos de derechos humanos, nos estamos refiriendo a que basado en la justicia, la solidaridad, la equidad, el derecho a la vida y otros atributos del ser humano que tiene por solo hecho para nuestra ayuda humana. Existen muchos tipos de derechos, que son los derechos subjetivos, que cuando hablamos de este derecho no nos referimos a las facultades o potestades jurídicas inherentes al hombre por razón de su naturaleza. Derechos públicos y subjetivos. Estos derechos son los que tiene el hombre por simple hecho de ser humano sin tomar en cuenta sexo, edad o nacionalidad. Basta el hecho de ser hombre para convertirse en titular de estos derechos. Derechos fundamentales. Este derecho podemos decir que son derechos humanos positivizados en un ordenamiento jurídico concreto y son aquellos inherentes al ser humano. Derechos naturales. Muchos definen como la teoría ética y enfoque filosófico del derecho de su postula existencia de derechos del hombre. Básicamente esos son unos pocos ejemplos de todos los derechos que tenemos nosotros como seres humanos, y hasta aquí llega el ensayo. Muchas gracias.